Una vez que ya hemos definido el modelo usuario heredando de Abstract Base User, les había mencionado que para revisar la siguiente parte iba a tener que hablar un poco sobre el ORM de Django. Y esto es así porque si queremos profundizar en cómo funciona o cómo está implementado internamente el modelo user y su funcionamiento, tenemos que hablar de algo que normalmente utilizamos cuando hacemos las consultas. Y es algo que, bueno, es una de las principales quejas que se tienen al ORM de Django como tal. Si revisamos las vistas, por ejemplo, de el libro, en este caso, vemos que para hacer una consulta, en este caso aquí en getQuerySet, siempre utilizamos, aparte del modelo, llamamos a algo llamado objects, que en su momento lo mencioné cuando hablamos de las queryset. Entonces, objects, ¿qué es? Es un intermediario. Lo que pasa es que el ORM de Django funciona en dos etapas. La primera etapa es comunicarnos con el modelo y luego del modelo a través de un parámetro, bueno, en este caso atributo, que se llama objects, que está definido en la clase models, del cual todo modelo hereda, como por ejemplo este autor que era de models.model, tiene definido internamente este que se conoce como objects, es un atributo. Y este objects está enlazado o hace referencia a algo llamado un object manager. El object manager es el que en verdad se comunica y hace toda la traducción con en este caso, la parte de Django que traduce esta sintaxis a SQL y ya interactúa directamente con la base de datos. Son dos etapas. La primera, comunicarnos con el modelo, y luego con el modelo que se comunique con su manager, con el object manager, a través de objects. Esas son las dos etapas que suceden cuando utilizamos o realizamos una consulta con el ORM de Django. Entonces, algo bueno es que podemos nosotros sobreescribir, en este caso, o crear nuestros propios managers, esos object manager que están enlazados a objects. O inclusive podemos utilizar más de un manager en un mismo modelo. Es decir, yo puedo definir en mi modelo, por ejemplo, autor, un manager que se llame autor manager, que eso ya es un tema un poco más nivel intermedio de la parte de los queries, de las consultas, y además tiene su manager que es a través de object. Por lo general internamente tiene esto. De esta manera está definido manager en model, pero como ya está ahí, pues no necesitamos llamarlo aquí. Por eso es que siempre llamamos a objects y siempre va a estar. Pero adicional a esto yo puedo tener otro manager, por ejemplo, autor manager, que herede de autor manager, y yo puedo definir mi manager. Pero esto también es un poco algo que se le puede reclamar al ORM, de tener que utilizar si querer personalizar un poco consultas comunes, tener que utilizar un manager, y luego si queremos hacer una consulta dentro de ese manager, utilizar algo llamado heredar de queryset, etcétera, que es todo un nivel un poco ya intermedio en cuanto al ORM se refiere, o ya un tanto puede ser a veces considerado un poco avanzado por la manera como se relaciona y como ya tenemos que tener el conocimiento del ORM como tal en esa etapa. Pero así es como funciona. Por lo tanto, si queremos ver a profundidad cómo funciona el modelo user de Django, por ejemplo, tenemos que acceder y escribir este manager. ¿Por qué? Porque ahí nos vamos a dar cuenta que cuando nosotros llamamos en nuestra terminal a algo llamado python manage.py create superuser, ese create superuser llama a una función que tiene definida el modelo user dentro de su manager. Y ese manager, bueno, es la función que registra un superusuario, que es muy sencilla en sí lo que realiza,
pero es como está estructurado y jerarquizado. Por lo tanto, yo voy a crear un manager, pero este manager no va a ser cualquier manager. Así como hemos heredado Abstract Base User para un modelo usuario, también vamos a heredar de algo llamado, en este caso, Base User Manager, que en este caso es la base para crear un manager relacionado a un modelo usuario, que es personalizado. Entonces, yo puedo decir class usuario manager, que hereda de, en este caso, Base User Manager. Y aquí lo que voy a hacer es definir dos cosas, dos funciones. Una que va a permitir crear un usuario y otra, un usuario básico, y otra que va a permitir crear un usuario administrador. Esas son las dos cosas que yo defino en un manager. En un manager me permite definir métodos que puedan realizar cierto tipo de consultas específicas o recurrentes que van a ayudar a optimizar de cierta manera las consultas que se realicen en el sistema. Eso es a grosso modo. Entonces yo voy a definir def create user para crear un usuario. Y aquí le digo self, recibe el email, recibe username, recibe los nombres, recibe los apellidos. Y voy a definir la password como un campo nulo. Entonces define esto y aquí simplemente voy a decir si no tiene email, ¿qué vamos a hacer? Vamos a generar un error. Raise value error y vamos a decirle que retorne el usuario debe tener un correo electrónico. Ahora, ¿qué pasa? Eso es si es que no pasamos un correo, pues se va a detener por ese error. Pero si es que no, pues que continúe con el resto de ejecución. Entonces yo puedo definir simplemente un usuario y le puedo decir que va a ser igual self.model, haciendo referencia al modelo en cuestión, que hace referencia a la misma instancia, en este caso. Y este model lo que va a tener es lo siguiente. Voy a definirle que el username va a ser igual a username. Se preguntarán qué campos son. Son los campos que he definido aquí. Entonces username y vamos a decirle en este caso, ya lo tenemos ahí, tenemos definido en este caso el usuario, pero antes de eso vamos a corregir aquí en imagen, vamos a colocarle blank true y null true. ¿Por qué vamos a...? Estos no son necesarios por el momento y tampoco son necesarios en sí. Solo si quiere definir esos campos son para definir un tamaño, un ancho y alto por defecto o como máximo, por ejemplo. Entonces ahí vamos a dejarlo así para que no nos pida la imagen aquí cuando registremos un usuario. Entonces sigamos con el manager. Y luego vamos a decirle el correo va a ser igual. Y aquí vamos a hacer uso de una función que mencioné que tenía incorporada Abstract Base User, que es self.normalize email. Y aquí vamos a pasarle el correo. Esto lo que hace es simplemente normalizar el correo para realizar cierto tipo de validaciones que debe de tener este campo. Luego le vamos a decir nombres igual pues a los nombres que está recibiendo como parámetro y apellidos igual. Listo, lo que hemos hecho aquí pues simplemente hemos definido un usuario como si instanciáramos un usuario como si nada, como ya lo hemos hecho varias veces. Vamos a dejarlo de esta manera para que se vea un poco mejor. Ahí está. Entonces, ya tengo definido mi usuario que voy a registrar. Aún no se guarda ahí en la base de datos ni nada por el estilo. Y si te parece un poco extraña, es como si este self.model es como si aquí tú tuvieras usuario. Pero en este caso colocamos de esta manera para hacer referencia al modelo en cuestión de esa instancia que estamos utilizando. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir usuario punto y falta la contraseña. No puedo guardar la contraseña en texto plano porque no es correcto. Siempre las contraseñas se tienen que encriptar. Por lo tanto, utilizamos la encriptación
y que tiene Django incorporada, que es a través de un método que tiene definido donde el after base user, que se llama set password, y le pasamos la contraseña. Listo, entonces esto ya lo va a colocar, va a hacer dos cosas: encripta la contraseña y la guarda en ese mismo campo. Por eso no le estamos asignando sin ningún problema. Entonces simplemente decimos ahora sí usuario.save para que lo registre en la base de datos y retornamos el usuario. Ese sí creamos un usuario normal. Ya ves que no tiene nada de raro este Page User Manager, este usuario manager. Pero ¿qué pasa si yo quiero ahora crear un superusuario? Pues vamos a llamar a def create super user. Así se va a llamar mi función, que recibe lo mismo: username, email, nombres, apellidos y la contraseña, en este caso normal. Y vamos a decirle lo mismo que habíamos hecho en este caso arriba, pero en este caso vamos a llamarlo de otra manera. Vamos a decir usuario va a ser igual a self. Y voy a llamar a create user. ¿Por qué? Porque es un método de esta clase que va a estar y se puede acceder a través del campo que va a estar relacionado con mi usuario, porque van a tener una relación. Entonces yo puedo hacer esto: self.createUser, y ya no va a haber ningún problema. Y pues le voy a pasar estos campos que ves aquí. En este caso así. En este caso sí no voy a normalizar el correo, porque solamente tengo que pasarlo de esta manera. Solo coloco email, nada más, porque ya se va a encargar él de, en este caso, colocarlo sin ningún problema. Pero este correo, recuerda, va primero, porque así habíamos definido en los campos que recibe create user sin ningún problema. Entonces aquí va nombres, así, y ahí van los apellidos. Entonces vamos a ver que dice que sale aquí un correo, aquí un error, disculpen, y es porque aquí van nombres. Ya está. Entonces, una vez que hemos hecho esto, vamos a colocarle la característica que tiene un usuario administrador, que es usuario administrador, y lo colocamos en true. ¿Qué es esto? Este campo booleano que recuerdan que les indiqué que iba a ser ¿para qué? Para que saber cuál es un usuario administrador y que le permita acceder simplemente al admin de Django. Y luego ya puedo colocar usuario.save para que guarde, en este caso, en la base de datos, y luego retornar este usuario. ¿Por qué no encripté la contraseña? Porque el método createUser al cual estoy llamando ya lo hace. ¿Por qué no normalicé el correo y solo lo envié? Porque el método createUser ya lo hace, entonces solo tengo que enviarlo. Ese es el motivo. Y pues este manager no va a tener nada más. Como ves, hemos definido dos funciones que vamos a utilizar siempre, es decir, son funciones comunes y que vamos a tener que enlazar a través del campo llamado objects, y vamos a decirle que es igual a usuario manager, de esta manera. Y con esto terminaríamos la creación de nuestro usuario propio. Aquí tú puedes añadirle los campos que tú desees, puedes añadirle muchos más, puedes añadirle clave primaria, foránea, lo que sea, puedes añadirle relaciones con otros modelos, etcétera. Ya tú puedes manejarlo como tú lo prefieras, ya está definido. Pero ahora, una vez que se ha definido, tenemos que hacer algo. Aquí está definido y todo, pero ¿cómo lo usamos? ¿Cómo le decimos a Django: quiero que utilices este modelo para manejar todos los usuarios? La parte de cómo va a manejar los permisos, permitir el acceso, etcétera, lo sigue manejando normal, puesto que solo cambia la relación. Es decir, tiene una relación con user. Cuando definimos un usuario personalizado, reemplaza esa relación de user con el usuario que le colocamos. Por lo tanto, no se movería nada de la lógica interna que Django tiene. Pero para comunicarle que queremos que utilice por así decirlo, este usuario, tenemos que irnos a nuestro archivo de settings, al archivo de configuración de nuestro proyecto, e indicarle a través de un campo llamado out user model. Y aquí simplemente tenemos que decirle el nombre de la aplicación, que se llama usuario, punto el nombre del modelo, que se llama usuario. Así de sencillo. Entonces, con out user model
yo ya le digo, ¿sabes qué? Yo quiero que como modelo de usuario de autenticación para todo el sistema y este proyecto, utilices este modelo que te estoy indicando. Entonces Django se va a encargar de buscar esta aplicación y dentro de esa aplicación se va a encargar de buscar este usuario. ¿Cómo identifica la aplicación? Busca la carpeta que tenga ese nombre, que tenga dentro los archivos correspondientes a una aplicación. Y dentro busca pues este modelo y lo hace. Entonces ahí ya le estaríamos indicando. Ahora revisamos la terminal y aquí tenemos un error en rojo que nos dice que no podemos utilizar un campo ImageFill porque Pillow no está instalado. Es que Python no puede renderizar imágenes de manera automática nativamente. Tenemos que instalar una librería llamada Pillow. ¿Y por qué sale el error? Porque aquí en usuario hemos utilizado un campo ImageFill. Por eso. Entonces simplemente vamos a detenerlo y vamos a decir, vamos a instalar, disculpen, pip3 install Pillow. Una vez que termine de instalar, pues ya no va a haber ningún problema. Entonces yo puedo simplemente iniciar servidor y aquí me va a salir un error. La dependencia de la app en la app con migraciones de usuarios pues no existe, etcétera. Y esto pasa ¿por qué? Porque tengo información, tengo registros, tengo datos, tengo archivos de migración que ves aquí. En este caso, en la parte de aquí, internamente las tablas que crea Django automáticamente, etcétera, que están en mi base de datos llamada aquí Biblio, que está utilizada con, en este caso, SQLite 3. Recordemos que estamos utilizando esta para no complicando mucho la vida, pero si quieres utilizar PostgreSQL, y hay un video de cómo configurarlo con Postgres y puedes utilizarlo sin ningún problema. Entonces, ya estaría ahí. Estamos configurando con esto. Ahora, ¿qué puedo hacer si ya tengo esto? Aquí viene la solución más rápida y creo que es mejor, porque una opción sería ponerte a revisar cada registro de las tablas de la base de datos donde se llame a este modelo y tienes que eliminar también tu usuario para intentar de que no te salgan estos errores. Por eso es que lo más recomendable es que cuando vas a usar un usuario personalizado lo definas en primera instancia. Antes de realizar cualquier migración, antes de realizar las primeras migraciones de todo el proyecto, define tu modelo usuario. Define si vas a utilizar un modelo personalizado o quieres solo el de Django. Eso se define. Una vez que lo defines, lo incorporas, los configuras aquí en el settings y ya recién puedes incorporar y hacer tus migraciones sin ningún problema. Así tiene que ser. Por lo tanto, lo que voy a hacer es borrar mi base de datos. Vamos a eliminarla y vamos a hacer lo siguiente. Creamos las migraciones y ahora sí vamos a migrarlo. Y como ves, ahora va a haber un cierto cambio. Esto es todo lo que teníamos, pero si vamos, la primera que está haciendo migración es a usuarios. Usuario, que es mi aplicación principal donde está aplicando mi modelo. Y aquí lo tienes. Y todo lo demás se sigue haciendo de manera automática sin ningún problema. El content type, el admin, el out normal, pero estos son permisos. Out es la parte de autenticación, no de usuarios como tal. Out para permisos, para el user, y este user que va tomando aquí es el que nosotros le indiquemos, y si no le indicamos toma el por defecto. Por eso es que no se mueve ninguna lógica y no hay ningún conflicto. Esa es la parte buena. Entonces ya estaría ahí y ahora sí podemos Python 3 create super user, presiono enter y me sale nombre de usuario. Escribo mi nombre de usuario. En este caso vamos a cancelarlo un ratito. Es nombre de usuario, vamos a decirle developer, correo electrónico, arroba gmail.com, mi nombre, apellido. Y te preguntarás, antes no pedía esto, ahora sí lo está pidiendo. ¿Por qué? Porque yo le dije que los required files van a ser el email, el nombre y apellido, aparte del usuario, el nombre de usuario y bueno, la contraseña que ya se supone. Por eso es que me está pidiendo estos. Entonces yo aquí le pongo y ahora me pide la contraseña. La verificamos y en este caso me sale un error
porque dice que no tiene el keyword o el argumento llamado nombre. Entonces vamos a revisar dónde es. Y si revisamos aquí en línea 13 dice create user, está por aquí. Entonces vamos a buscar simplemente nombre. Entonces vamos a verificar nombres y aquí simplemente va nombres. Aquí nos hayamos confundido. Listo, entonces vamos a verificar si se ha aplicado algún... Entonces aquí no hay cambios, entonces simplemente vamos a volver a crear el usuario. No se había guardado porque pues salió el error. No, este no es el correo. Mi nombre, mi apellido y mi contraseña. Y ahí ya lo he creado. Entonces voy a cambiarle, por ejemplo, que solamente me pida mi nombre. Y vamos a ver otra vez, vamos a aplicar las migraciones. En este caso no lo estoy tomando, ¿por qué? Porque estos campos no afectan directamente a la base de datos. Si ahora yo simplemente ejecuto create super user, me sale el nombre de usuario, vamos a decirle Oliver, correo electrónico, vamos a elegir este que no existe, pero pues es para crear simplemente aquí mi nombre y ya me pide de frente mi contraseña. Y en este caso me sale que se requiere un parámetro llamado apellidos, porque en este caso create user y create super user requiere el apellido. En este caso, si no queremos enviarlo, pues podemos simplemente decirle que tenga como parámetro none. Así simplemente lo que estamos diciendo es que si no queremos que el apellido sea enviado, pues se lo define como none, o simplemente lo podemos borrar de aquí y también lo borraríamos de aquí. Y ahí ya no tendrá ningún problema porque ya no lo estaría llamando en ningún lado. Entonces con esto, ahora sí vamos a volver a crear el usuario. Era Oliver, correo, mi nombre y la contraseña. Y ahí ya lo he creado sin ningún problema. Entonces ya ustedes pueden manejar y ustedes pueden tener el control de todo lo que ven aquí relacionado con sus usuarios. Entonces, ahora sí puedo iniciar mi servidor. Puedo irme aquí, recargar y... Entonces, como veíamos, aquí no nos deja iniciar sesión. Y esto se debe a que hemos cometido un error en la parte del usuario manager. Aquí cuando mandamos a create user, recuerden que cuando mandamos a create user, por defecto le definimos el password en none. Si es que llamamos a esta función y no le definimos la contraseña, no se la enviamos, la contraseña queda nula. Por lo tanto, no permite el inicio de sesión. Lo que tenemos que hacer simplemente es decirle que envíe la contraseña. Entonces, una vez hecha esta corrección, vamos a crear un nuevo usuario. Entonces, vamos a detener en este caso el servidor y vamos a escribir el comando para crear un nuevo usuario. Create super user. Entonces, vamos a colocarle developer, un correo. Vamos a decirle un nombre y la contraseña. Entonces nos sale aquí un error porque he colocado un correo que ya existe. Entonces simplemente vamos a volver a ejecutar el comando y colocar otro correo. En este caso canal@gmail.com, mi nombre y la contraseña. Y ahí ya ahora sí podemos iniciar el servidor. Y si ahora yo voy aquí y escribo el nombre de usuario y la contraseña, ahora ya me permite iniciar sesión. Como ven, no ha cambiado nada. Hemos creado nuestro propio usuario, lo hemos enlazado y todo, etcétera. Y como ves, no hay ningún problema. No se ha movido nuestro login ni nada por el estilo y todo funciona sin ningún problema. En este caso, pues no hay ningún libro ni ningún autor porque recuerda que borramos la base de datos. Podemos crear un nuevo autor, por ejemplo, en este caso Luis Carlos Medina, Perú, y vamos a ponerle hola de descripción.
Lo confirmamos y ahí está nuestro autor. Entonces ya podemos registrar la información y volver a llenar la base de datos, pero en cuanto a usuarios ya lo tenemos sin ningún problema. También añadí el usuario al admin y lo podemos manejar sin ningún problema. Entonces ya no hay nada extraño que puedas visualizar o que te parezca difícil. Ya entendiste cómo se trabaja un usuario manager, cómo está organizado el modelo de usuario por detrás, al menos ya entiendes un poco más cómo es que se estructura, cómo es que se maneja, etcétera. También ves cómo puedes definir y variar los campos que tú desees, los campos que te pida por consola cuando crees el usuario, etcétera. Entonces, para seguir abarcando los usuarios, más adelante vamos a grabar el siguiente video. Va a ser, por ejemplo, cómo sería un formulario para registrar un usuario desde el admin, supongamos. Cómo podemos personalizar en ese estilo o en ese sentido. Que la documentación te ofrece una cierta, en este caso, ayuda. Pero para que lo vayas entendiendo te lo voy a explicar pues cómo va a ser ese proceso. Luego procederemos a tener una pestaña para registrar usuarios, por ejemplo. Y así, una vez acabado eso, ya con toda la parte de usuarios, ya podemos en este caso realizar la parte de peticiones Ajax como tal. Pero para terminar y abarcar todo lo relacionado a usuarios, pues tenemos que tocar esos temas, que es, bueno, un video de personalización o agregar un formulario extra a cualquier modelo, a cualquier registro en el admin, que eso ya es un tema un poco donde vas a poder visualizar herramientas o funciones más avanzadas con el admin, que puede ser aplicada a cualquier modelo, no solamente para el usuario, pero pues es una manera de acercarse a este modelo usuario personalizado, a ver su manejo y también aprender cierta sintaxis del admin. Y luego de él vamos a hacer ya el CRUD correspondiente al modelo usuario personalizado que estamos utilizando y que hemos creado. Y una vez que terminemos esto, sí ya vamos a hacer ya empezar sí o sí con la petición de Ajax, que es la parte, en este caso, la parte final del curso de Django 2 como tal, donde ya va a terminar como tal el curso en esa parte de las peticiones Ajax, de cómo se manejarían, etcétera. Entonces, cualquier duda igual la puedes dejar. Si es que te parece difícil o algo que no hayas entendido, lo puedes hacer sin ningún problema. Recuerda que el código está en el repositorio. Si no sabes cuál es el repositorio, pues puedes ir al blog, a la página developerp.com. En este caso, developerp.com. Y aquí en la página ya vas a encontrar en la sección de repositorios. En este caso vas a encontrar todos los repositorios del canal, todos los repositorios del perfil de GitHub del canal. Y ahí, por ejemplo, está la parte de biblioteca, que aquí está. Este lenguaje JavaScript me he olvidado corregirlo, que tiene que ser Python, porque estoy tomando el nativo que trae de GitHub, así que hay un pequeño problema ahí. Pero en la descripción te dice que es el proyecto de biblioteca del curso Django 2 de este canal. Entonces, pues, simplemente le das aquí clic en ver y te lleva al repositorio del canal, perteneciente pues a este proyecto de biblioteca, donde tú puedes en este caso seguirlo, etcétera. Entonces, y bajarlo y revisar el código, etcétera. Entonces no hay ningún problema con ello. Cualquier duda que tenga la puedes dejar en los comentarios, la puedes dejar en la sección de contacto del blog, de la página si tú deseas, etcétera, sin ningún problema. Espero que se haya entendido esta parte de los usuarios, que sé que varios querían saber cómo se puede realizar y aquí les he tratado de explicar y abarcar al menos en un ámbito básico, tirando un poco a intermedio, para que puedan familiarizarse y sepan cómo está funcionando y no tengan mucho problema por ciertos errores que les pueden salir o ciertas cosas que quieran manejar. También vimos en parte ciertas adiciones de cómo funciona el manager, que es importante conocerlo también, con el ORM, aparte del manager, y pues ya tienes una mejor vista de cómo es que está funcionando el framework.